Buenos días. Tras un periodo de ausencia prolongada provocado por las obligaciones profesionales, entre ellas una comisión nacional más, volvemos a la red para analizar lo que las próximas PAU nos van a traer. En efecto, este año, que parece de transición entre el modelo pandemia y el modelo LOMLOE, ofrece más información y resulta más interesante de lo que podría parecer en un principio. Exploraremos estos datos y extraeremos las predicciones a futuro sobre el estado del sistema educativo, que ya empieza a acusar el mazazo del infame LOMLOE. Esto es reflexiones críticas y aprovechamos la poca cuantificación existente en el sistema para extraer información sobre los movimientos en el mundo de la educación. Dale al me gusta si aprecias este contenido, suscríbete y comenzamos. Las PAU que vienen se caracterizan porque se abandona finalmente el modelo que se instaló en la pandemia y que permitía que el estudiante eligiera de entre todas las preguntas que se le planteaban solo aquellas que le permitieran llegar a la nota máxima. El resultado durante todos estos años han sido unos exámenes a la carta, en los que el estudiante podía dejar de lado bloques de la asignatura que no le gustaran o que le parecieran más difíciles, sintaxis, por ejemplo. Los profesores podían decidir no explicar una lectura obligatoria para ganar tiempo, y los centros orientar hacia las preguntas más fáciles para que la media del colegio o instituto fuera superior. Todo esto ante la mirada benevolente del sistema universitario, que asentía complacido. Así han pasado 5 años hasta que la excusa de la pandemia ya no puede ser invocada y se ha vuelto al examen normal, en el que la opcionalidad es mínima y el estudiante se tiene que comer casi todo lo que hay en el plato. Pero para que el sistema no se confíe y viva en la incertidumbre, ya se nos ha advertido que el año que viene sí, que ahora va en serio y que en 2026 las pruebas de acceso a la universidad van a ser más competenciales. Aleluya, por fin los estudiantes van a demostrar todo lo bueno que esta ley está trayendo. Así que se ha instado al sistema universitario a repensar la prueba para cumplir con la ley. En todos los distritos los especialistas se han vuelto a reunir para proponer cambios, en algunos hasta se ha consultado a los centros, y para no ser menos, la CRUE ha vuelto a constituir una comisión para homogeneizar las pruebas a nivel nacional. Un momento, ¿esto no lo había convocado ya la misma CRUE hace apenas 3 años? Pues sí, pero parece que entonces no le gustó demasiado el final de la serie y ha decidido producir una segunda temporada, a ver si el final esta vez es de su agrado. Espero que ahora no le quiten los títulos de crédito al informe y reconozcan su autoría, no como entonces cuando llegaron a decir que había sido prácticamente un picnic voluntario organizado motu propio por unos desfaenados con ganas de marear. Informaremos de las conclusiones cuando los trabajos terminen y se hayan hecho públicos. Total, que ya tenemos a varios cientos de funcionarios eficientes, porque los que no son ni están ni se les espera en este tipo de fiestas, dedicando horas de su tiempo, es decir, dinero público, a adaptar el sistema a los vaivenes que dicta la autoridad política. Pero ya que nos pagan por analizar y estudiar, vamos a reflexionar sobre las últimas PAU a partir de los datos disponibles en el sistema público de universidades. Los resultados, como diría Mr. Clickbait, te van a sorprender. Curiosa contradicción, las pruebas de acceso a la universidad son una fuente enorme y variadísima de información, de la que sin embargo es difícil extraer datos. La prensa da noticias sueltas sobre los resultados de un año concreto y el Sistema Integrado de Información Universitaria ofrece una estadística básica, en la que incluye ciertos datos como el nivel de aprobados en 2023, que ronda el 95%, un nivel de aprobación ciertamente búlgaro, lo que contrasta con la opinión popular de que las PAU son muy difíciles. Y también procesa dos de los fetiches del Ministerio: los resultados de la diferencia entre hombres y mujeres, que sistemáticamente y para la mayor parte de los datos no muestran diferencias significativas, y la relación entre estudiantes españoles y extranjeros. Hombre, dados los datos de que dispone Hacienda sobre todos nosotros, me gustaría sugerir que comparar los resultados de los estudiantes con la clase social de sus familias podría resultar interesante para planificar las políticas educativas, o en su defecto clasificar a los centros según sus resultados en centros de excelencia, conflictivos y en la media, también con vistas a distribuir los recursos de inversión. Pero me temo que los gobiernos de izquierdas no parecen muy interesados en explorar las diferencias sociales y su impacto en los resultados educativos. En fin. Pero, ¿y si analizamos algunos de los datos que están muertos de risa en el informe del SIU y los procesamos? Como parece que los actores del sistema educativo español no están muy por la labor, vamos a amortizar ese curso de estadística para humanidades que hicimos hace 20 años a ver qué sale. Fijémonos en un dato que me parece particularmente interesante: la relación entre el porcentaje de estudiantes que obtiene una nota media de sobresaliente en bachillerato y el mismo porcentaje en las PAU. Los datos que se ven en pantalla corresponden a 2015. ¿Qué se observa en aquella época? Pues que hay entre 7 y 10 veces más sobresalientes en bachillerato que en las PAU, o dicho con otras palabras, que la relación entre lo que puntúa el centro y lo que puntúa el sistema estatal es de 1,7 o de 1,10. Por ejemplo, en la región de Murcia, los sobresalientes alcanzaban un 17,2% en bachiller y un 4,1% en las PAU. ¿Es esto normal?
Gracias a San Federico de Gauss podemos comparar estos datos con los de una distribución normal. En esta, la posibilidad de encontrar un estudiante en el rango de entre 9 y 10 puntos es de un 1,66%. Sin embargo, cuando subimos al 4,1%, los resultados exceden de los esperables, lo que significa que, en nuestro ejemplo, el número de notas altas no sigue una distribución normal y se desplaza hacia la izquierda, es decir, que está sesgada positivamente en la nota del sistema universitario. Cuando lo comparamos con la proporción de sobresalientes en los centros, recordemos 17,2%, el resultado ya directamente dibuja una gráfica completamente diferente. Es decir, estos resultados están producidos por un factor subyacente que provoca este corrimiento al 9, si se me permite la metáfora. Pero hay un segundo dato interesante que es la diferencia entre los sobresalientes en bachillerato y en las PAU. Al aplicar una prueba Z, gracias a DeepSeek, para ver la diferencia entre las medias, el resultado, como era de esperar, indica que la diferencia es muy significativa. Z igual a 64,2 para N igual a 6.717 alumnos. Es decir, que las pruebas de acceso corregían en buena medida la inflación de notas que viene de los centros, aunque el resultado siguiera siendo demasiado benévolo. Por eso el número de sobresalientes en las PAU se seguía situando fuera de la normalidad. Pero ahora viene lo interesante. Movámonos en el tiempo y analicemos los mismos datos en 2023, último año de la serie. ¿Qué ha pasado con el número de sobresalientes en Murcia? Pues que se ha elevado para bachillerato en tan solo 8 años hasta alcanzar el 29,9%. Un tercio de los bachilleres entre 9 y 10 puntos. En Murcia deben de estar viviendo una epidemia de talento realmente asombrosa. Pero lo importante no es este dato, que muestra un aumento del 73% en el número de notas altas al acabar la enseñanza media, sino el incremento relativo de sobresalientes en las PAU, que pasa del 4,1% al 10,3%, es decir, un 151,21% más. Lo dicho es ejemplificado con Murcia, pero un vistazo rápido a la tabla muestra que esta tendencia es generalizada, ya que los rangos oscilan entre 13,6 Cataluña y 30,7 Canarias para el bachillerato y entre 2,1 Baleares y 13,5 Extremadura en las PAU. Lo que nos muestran estos datos sugiere una triste evidencia. Desde 2015, en bachillerato se ha seguido una tendencia previa hacia el aumento de notas altas, pero la universidad, que hacía de dique de contención poniendo freno a la inflación de notas, ha claudicado y se ha sumado al carro, dejando al sistema educativo inerme ante la tendencia inflacionista. El diagnóstico que se puede realizar a partir de los datos del SIU puede parecer firme, pero esconde dos variables ocultas porque en estos años hay dos factores cuyo impacto habría que medir en los cálculos. El peso de la pandemia, que llevó un frenazo en las clases y a un modelo de examen menos exigente, el de la optatividad amplia, y la llegada de la primera promoción LOMLOE a las PAU en el año 2023, que supone un cambio en la formación de los estudiantes, y en mi particular hipótesis nula, cambia peor. ¿Podríamos incluir estos dos factores en nuestro análisis y, mejor aún, podríamos cuantificarlo? Para ello necesitaríamos al menos una serie temporal con datos de, por lo menos, los últimos 10 años. No he podido encontrarla en la información que proporciona el Ministerio, pero mi comunidad autónoma ofrece datos desde 2010 en sus estadísticas, así que he construido un Excel con dichos datos sobre el que partirá nuestro estudio. Tiene para cada año 4 variables: el número de estudiantes matriculados en las pruebas, el tanto por ciento de aprobados, la media de la fase general y la media de la asignatura de lengua española. Observemos, en primer lugar, que el número de participantes en las pruebas se ha incrementado un 54%, pasando de 15.700 en 2010 a 24.200 en 2024. Esto es coherente con el aumento de los sobresalientes que acabamos de ver, ya que se puede suponer un incremento similar en la parte baja de las notas al que detectamos en la parte alta. En efecto, si el número de suspensos es menor, entonces la masa de estudiantes disponible para las PAU aumenta, y este aumento coincide con el año 2020, año de la pandemia, en el que se relajaron los requisitos académicos. Lo que señalan los datos desde ese año es que esta relajación se ha mantenido, puesto que en 2024 la cifra de matriculados es similar a la de 2020. En paralelo, el número de aprobados se ha incrementado lenta pero consistentemente desde 2010, de un búlgaro 96,7% hasta un vulgarísimo 98,5%. Estamos a punto de alcanzar el pleno aprobado. Este dato también es coherente con el aumento del número de sobresalientes que detectamos en la parte alta de la distribución, si bien este pico final se comienza a datar en 2014. Por último, los resultados medios tanto de la fase general como de la prueba de lengua española también muestran un aumento progresivo en el rango de un punto, desde una media cercana al 6 a una media cercana al 7, con los años 2020 para el caso de lengua y 2022 para el caso de la fase general como puntos de inflexión.
Vistos estos datos, parece confirmarse la tendencia al aumento de notas de la sección anterior, debido a la menor exigencia desde los centros, a las invitaciones administrativas para evitar los suspensos y a la capitulación de la universidad como órgano de vigilancia. Aquí, como se puede ver, hay para todos. Sin embargo, hay algo que no me acaba de cuadrar en esta explicación porque si tenemos en cuenta que con el modelo de la pandemia los estudiantes podían elegir 5 preguntas de entre 10 y por tanto obtener la nota máxima prescindiendo de una parte considerable del temario, lo que observo no es un aumento en las notas por este motivo, sino un impacto demasiado pequeño de una ventaja tan evidente como esta. Si, pongamos por caso, se podían obtener 6 puntos estudiando tan solo los temas de literatura y respondiendo una pregunta de léxico, ¿por qué las notas no han aumentado más, mucho más aún? Se podría pensar que la responsable fuera la nueva ley, y creo sinceramente que la LOMLOE va a darnos muchas alegrías en los años futuros, pero su impacto solo se podría medir a partir del curso 2023-24, y aquí la falta de datos no permite hacer generalizaciones. En cambio, para los datos anteriores, creo que la respuesta se halla en eso que se llama la degradación del sistema educativo, por la que una ventaja competitiva evidente en la estructura de la única prueba objetiva que permite hacer valoraciones sobre el sistema educativo no incide de forma clara y evidente en los resultados de las PAU. Le he pedido a DeepSeek que realice un análisis bayesiano incorporando estos 3 factores: pandemia, optatividad y nueva ley. A título experimental, porque esto no es un análisis bayesiano serio, evidentemente. A ver qué pasa. En primer lugar, la IA ha entendido que la optatividad solo se ha dado en el curso 2020-2021, así que ha partido del supuesto de que este factor explicaría un aumento de 3 décimas en la media del examen y ha propuesto un modelo que incluye la optatividad, la tendencia general de las pruebas, ascendente o descendente, y su correlación. Parte de la idea de que el factor optatividad aumente la nota en 0,3 puntos, que cada año la media sea 5 centésimas más alta que la anterior, y que los resultados de años consecutivos manifiesten una misma tendencia. Sin embargo, frente a este aumento previsto de 30 centésimas, lo observado es un aumento de tan solo 18 centésimas. ¿Por qué no se ha producido un aumento superior? DeepSeek sugiere que los estudiantes, pese a tener un examen más sencillo, podrían tener una base débil en las preguntas que han respondido. Para descargarme de responsabilidad diré que esto lo dice la IA, no yo. O que las preguntas podían haber sido más difíciles de lo esperado. Sin embargo, eso de que el efecto de la optatividad se calcule solo para un año no me ha acabado de gustar, así que he repetido el análisis y le he pedido que ampliara dicho efecto para los últimos 4 años, de modo que tenga en cuenta no el periodo entre 2020 y 2021, sino el periodo entre 2020 y 2024. Con esta versión ampliada, el efecto se reduciría hasta predecir un aumento de tan solo 12 centésimas. Además, esta tendencia al alza se correlaciona con la tendencia general de 2010, que muestra que la media de la prueba tiende a aumentar 5 centésimas por curso. En Román Paladino, que las notas de las PAU cada año son más altas. Con estos datos, el peso de la opcionalidad se reduciría un 33%. Estos datos se aprecian mejor en el siguiente gráfico, en el que la línea azul oscuro marca la evolución de la nota media anual. El área naranja, el periodo inicial de la pandemia con optatividad inicial, 2020-2021. El área verde, el año en que coinciden la optatividad extendida y la nueva ley educativa, 2023-2024. La línea roja discontinua marca la tendencia prepandemia, 2010-2019. Y por último, la línea gris punteada, que está entre 6,2 y 6,4, indica la media histórica prepandemia desde 2010. La IA es tan amable que sin yo pedírselo ha interpretado los resultados, interpretación que reproduzco. 1. Efecto diluido de la optatividad. La reducción sugiere que el impacto positivo de la optatividad fue menor en 2023-2024 que en 2020-2021. Posibles causas: adaptación del sistema, los profesores y estudiantes se acostumbraron a la modalidad reduciendo su ventaja inicial, y degradación acumulada. Problemas estructurales del sistema, falta de recursos, formación docente limitaron los beneficios a largo plazo. 2. Notas en 2023-2024. Las notas medias en 2023 6,781 y 2024 6,760 son consistentes con la tendencia prepandemia, proyectada alrededor de 6,75% en 2024, lo que indica que la optatividad ya no aporta un impulso significativo. Me resulta interesante que señale que el efecto optatividad se ha ido diluyendo con el tiempo y que esto se debe, cito literalmente para que le echéis la culpa a la IA sin alma y no a mí, a la adaptación del sistema que habría ido tomando el modelo pandemia como una nueva normalidad y a la degradación acumulada del sistema educativo que la IA cifra en los problemas estructurales que acarrea.
Esto, repito, no es un análisis serio, se trata solo de una simulación de lo que se podría hacer teniendo a mano tan solo una pequeña serie temporal. Si, por supuesto, a alguien de los que está al mando por allá arriba le interesará tener un diagnóstico claro, preciso y completo del estado del sistema educativo a partir de los datos que el propio sistema recopila cada año. En ausencia de un análisis público que monitorice las constantes vitales del sistema educativo, no nos quedará otra que seguir pegados a los informes PISA que, con unas muestras mucho menos fiables, nos sirve cada 3 años la OCDE. Para mayor gloria del comercio mundial, por supuesto. Un saludo y hasta pronto.